En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo se haga para la gloria de Dios. Amén. Lectura del primer libro de Reyes. Sucedió entonces que Jeroboam salía de Jerusalén, y se le presentó el profeta Ahías de Silo, cubierto con un manto nuevo. Estando los dos solos en el campo abierto, tomó Ahías el manto nuevo que llevaba puesto, lo rasgó en 12 jirones y dijo a Jeroboam: Toma 10 jirones para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel: rasgaré el reino de manos de Salomón y te daré 10 tribus. La otra tribu será para él, en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel. Así Israel se rebeló contra la casa de David hasta el día de hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. Mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado, para que anduviesen según sus antojos. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Yo soy el Señor Dios tuyo. Escucha mi voz. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, miren la primera lectura. Aquí tenemos la consecuencia del pecado de Salomón, cómo cayó sobre su descendencia, sobre sus hijos en ese momento y hasta el día de hoy, como dice la primera lectura. Israel se rebeló contra la casa de David hasta el día de hoy, porque la consecuencia del pecado de Salomón llegó hasta el día de hoy, hasta este tiempo. Miren, el Señor odia la idolatría. Ese fue el pecado de Salomón. Él se fue a adorar a otros dioses. Y el Señor detesta, ustedes no se imaginan cuánto, los brujos, los hechiceros, los adivinos, que son todo lo mismo.
ramas diferentes, pero es todo lo mismo, es ocultismo. Y eso el Señor lo detesta, el Señor odia eso. Para aquellos que les gustan estar metidos dentro de los brujos, sabiendo que le digan, poniendo trabajo a gente, miren, el Señor odia eso. Y aunque usted tal vez en el momento no vea la consecuencia de su pecado, en algún momento usted lo va a ver. Peor que eso, que usted lo vea, y ruégale a Dios que sea usted que lo vea, su descendencia. Ustedes no se imaginan los años de su descendencia de pagando por el pecado que usted cometió. Eso trae ruina. Miren cómo el reino que ellos tenían se le fue arrebatado. El Señor se lo quitó. Le dejó un poquito en atención a David. No porque ellos se lo merecieran. En atención a David. A la promesa que él hizo a David. Entonces ellos perdieron todo. Eso trae ruina. Los brujos, los hechiceros, eso trae ruina. Y si usted tal vez no lo ve en el momento, lo va a ver su descendencia. Porque el Señor detesta eso. Eso es uno de los pecados que el Señor aborrece. Así que vamos a pensar mucho en esto. Las consecuencias del pecado son reales. Y todo pecado tiene consecuencias. Vamos a hacer lo que al Señor le agrada. Porque el Señor siempre nos lo dice, Señor, en la palabra y en todo. Eso yo creo que hasta el que no está metido en la iglesia, hasta el que no lee la palabra lo sabe. Eso es algo como que yo creo que es de conocimiento público. Y lo digo porque hay gente yo sé que hay mucha gente que tiene de conocimiento y porque no todo el mundo tiene conocimiento. El conocimiento se va adquiriendo, pero hay gente que como no buscan o porque no le hablaron, no es igual. Pero aún así, es algo como que la gente sabe y dice, no, pero eso no es de Dios. No, pero eso, tú sabes, la gente sabe y aún así lo hace. Peor aún aquellos que ya están en el camino y que son sepulcros blanqueados, que tú lo ves muy lindo por fuera y están haciendo a sangrar a Jesús en la hostia. ¿Por qué? Porque tú lo ves muy lindo dentro de, vamos a poner la religión que sea, porque hay de todo, pero en lo oculto, donde ellos creen que nadie lo ve, donde ellos creen que nadie sabe lo que están haciendo, a escondida, ellos van y hacen sus porquerías. Quieren saber todo, quieren dañarle todo al otro, quieren hacer cosas para que le vaya bien. Hay de todo. Y yo quiero que usted sepa, como lo dicen los salmos, el que hizo el ojo no ha de ver, el que hizo el oído no ha de escuchar. El Señor todo lo sabe. Para el Señor no hay nada oculto. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Lo que usted no quiere que se sepa, no lo haga. Y recuerde esto, la consecuencia del pecado. Cómo usted, su familia, su descendencia, por muchísimos años más, puede arrastrar, puede no, arrastra la consecuencia de su pecado. Al menos de que usted le pida perdón al Señor, se confiese con un sacerdote y haga reparación por sus pecados. ¿Ya ve? Porque ya ahí, cuando usted se confiesa, pues ya usted, y la consecuencia de su pecado, que eso no se lo depinta a nadie, aunque usted se confiese, pues usted lo cierra con la reparación, haciendo oración de reparación. Entonces, vemos aquí también en el Evangelio cómo el Señor sanó los oídos y el hablar, la lengua de aquel sordo y casi mudo, porque hablaba muy poquito, no se le entendía, era muy poquito lo que hablaba. Y déjame decirte que habemos muchos sordos y muchos mudos en lo que se refiere el mundo espiritual. Ustedes se han visto que habemos gente que escuchamos y escuchamos, pero es como si no escucháramos nada. No escuchamos la palabra de Dios, la escuchamos pero no la entendemos. Entonces eso quiere decir que somos sordos espiritualmente, porque escuchamos pero no entendemos. Entonces si usted escucha y no entiende, es porque usted espiritualmente está sordo. Si usted, hay gente que, por ejemplo, que usted le dice las cosas por aquí y se le salen por aquí. Igual en el hablar. No saben cómo hablar del Señor. Y esto, como que no se vaya a malinterpretar,
no que no sepan hablar del Señor, sino que se le hace difícil tal vez expresarse, se le hace difícil, se lo digo porque a mí eso me pasa muchísimo, a veces uno no sabe cómo expresarse con las palabras correctas. Y es aquí donde el Señor le abre el oído y la lengua, porque eso es como una vida nueva. El Señor le da apertura a una vida nueva para escuchar la palabra del Señor, entenderla, pero también para proclamar su palabra, para poder hablar de Él, para poder llevar su palabra a quien sea, para poder hablarle a quien sea de Él. Entonces, a eso se refiere la lectura. Vamos a pedirle al Señor que sobre nosotros proclame ese éfata, para que así tú y yo podamos escuchar la palabra, entender la palabra, lo que dice la palabra y podamos hablar de Él, podamos tener una vida nueva, hablar de su evangelio, para que pueda llegar la palabra a los demás, pueda llegar la palabra a otros, porque a eso se refiere el evangelio, a que el Señor le abre los oídos y la lengua, para que puedan escuchar su voz, no escuchar la voz del maligno, escuchar su voz y poder hablar sobre Él, hablar como a Él le gusta. Dígase también que dejemos también, vamos a incluir ahí el dejar de hablar de manera incorrecta, porque también muchas veces hablamos de manera incorrecta. Y cuando uno habla de manera incorrecta es porque uno no sabe hablar. A veces ofende con la palabra, a veces también dice cosas que dañan a otra persona. Entonces vamos a pedirle al Señor la gracia en este día para que sobre nosotros Él proclame esa palabra del Éfata, para que nos toque los oídos y la lengua. Podamos hablar bien, podamos hablar como Él quiere, podamos hablar de su palabra y entender los que nos dice. Bueno, que Dios te bendiga. Bendiciones.